guiar, ¿sí? Y vamos a leer en primer lugar Juan capítulo 16. Sí, le voy a pedir a Vicky que me venga a ayudar. Gracias, Victoria. Juan capítulo 16, versículo 7. Dice Jesús a los discípulos: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a nosotros. Mas si me fuera, dice el Señor, le dice a los discípulos, os lo enviaré. Fíjense en el trauma que habrán tenido los discípulos, porque ellos estaban aferrados a su maestro, de golpe le dicen, me tengo que ir. Pero me tengo que ir en serio. Es más, si no me llegara a ir, no vendría el Consolador, ¿sí? El Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 17. Dice Jesús a los discípulos: yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, otro consolador, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir, porque los que son del mundo no lo pueden recibir, porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará con ustedes. ¿Sí? Vuelvo a... Los que son del mundo no lo pueden recibir, porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes lo conocen, porque Él permanecerá en ustedes y estará con ustedes. ¿Qué está diciendo el Señor a los discípulos? Que Él va a pedir al Padre que mande ¿quién? El Espíritu Santo, otro consolador. Pero no el mismo. Otro consolador. El Espíritu de verdad, ¿sí? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él se está comparando con Él. ¿Sí? Dice, yo voy a pedir al Padre que mande a alguien, otra persona que esté con ustedes. ¿Sí? Yo me tengo que ir, pero va a venir alguien, ¿sí? Que va a ser mejor que yo, que si yo no me voy, no va a estar con ustedes. Y 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, dice el apóstol Pablo, que lo tenemos acá. ¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado? ¿Y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños, porque Dios los ha comprado. ¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Y yo cuando leía esta pregunta, ¿sí? Digo, a veces los cristianos no somos conscientes de quién vive en nosotros. No somos conscientes de que realmente el Espíritu de Dios vive en cada uno de los que creímos en Él como Señor y Salvador. No somos completamente, no valoramos tal vez completamente quién es el que vive en nosotros. Ahora yo quería empezar a modo de introducción, pensar en primer lugar, ¿qué debemos saber sobre el Espíritu Santo? Básicamente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenemos que saber básicamente del Espíritu Santo? ¿Sí? Por supuesto que está también de más decir que no es como algunos creen místicamente, que es un humo, ¿sí? O que es algo impersonal, ¿sí? Todo lo contrario. Es más, si queremos saber cómo es el Espíritu Santo y cómo actúa y cómo Él es, tenemos que ir a la palabra de Dios y leerla, ¿sí? Y ahí nos vamos a dar cuenta cómo es o qué es lo básico que tenemos que saber del Espíritu Santo. En primer lugar, y estas notas pueden completar el punto 1a, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. ¿Sí? Esto tenemos que tener claro. No es el poder de Dios en nuestra vida, pero no solamente un poder.
no es solamente una fuerza, ¿sí? No es el He-Man en nuestra vida, es la tercera persona de la Trinidad. La Biblia lo define al Espíritu Santo como igual a Dios Padre, igual a Dios Hijo, ¿sí? Es la tercera persona de la Trinidad. ¿Se acuerdan cuando el Señor se estaba bautizando? ¿Sí? Él físicamente, el Señor Jesucristo, estaba siendo bautizado por Juan. ¿Sí? Y cuando Juan lo saca a Jesús, ¿qué se escucha? Este es mi hijo amado. Una voz del cielo, que era el Padre, que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y en ese momento desciende ¿quién? Una paloma. El Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesús. La Trinidad. La Trinidad. Es decir, el Espíritu Santo forma parte de la Trinidad. Mismo cuando se compara en Juan, por ejemplo, el capítulo 14, ahí lo tienen en las notas, después pueden leerlo. Ahí el Señor hablando, habla y lo compara con Él mismo. Es decir, es parte de la Trinidad. No es diferente, ¿sí? También pueden completar en sus notas, ahí si quieren, que el Espíritu Santo es una persona. Cuando ustedes leen la Biblia, van a darse cuenta que el Espíritu Santo, por ejemplo, se entristece o se pone contento, ¿sí? Se lo puede resistir. Se conoce cuando Él habla, es decir, tiene un lenguaje. Se conoce su voluntad. Es una persona, no es un humo. No es algo que no está, algo que lo podemos escuchar, sí, tal vez no en voz audible, pero sí en nuestro interior, en la certeza de que Él está hablando, de que Él no nos está diciendo hace esto, hace aquello, ¿sí? A Él se lo puede mentir. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Sí. Y Pedro dice, ¿por qué le mintieron a quién? Al Espíritu Santo. Es decir, tiene todas las características de una persona, ¿sí? Y también en la palabra de Dios encontramos, y esto afirma este punto, de que el Espíritu Santo, la palabra lo define como que tiene atributos de Dios mismo. Es decir, que el Espíritu Santo es como dijimos en este punto que estamos tratando, es divino. ¿Sí? Porque cuando nosotros leemos la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, también la carta a los Corintios, nos vamos a dar cuenta que se lo define al Espíritu Santo como que es omnipotente. ¿Sí? O que todo lo conoce, o en este caso de Ananías y Zafiras, el Espíritu Santo ¿qué hizo? Le reveló a Pedro, sí, al apóstol Pedro, lo que había sucedido, lo que habían hecho Ananías y Zafiras, es decir, tiene atributos de conocer todas las cosas, de ser omnipresente, de ser eterno, es decir, tiene atributos divinos, lo que afirma que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es una persona de la Trinidad, es divino. Eso lo tenemos que tener bien claro. Este Espíritu Santo, fíjate, es el gran tesoro que tenemos en nuestra vida. ¿Sí? El otro día hablaba con un chico mientras tomábamos una Coca-Cola, un preadolescente, y él charlando así de una cosa que de otra, me decía, no, porque Dios estaba todos somos Dios, ¿no es cierto? Y yo digo, no, mira, todos no somos Dios. En las cosas vemos reflejada la mano de la creación de Dios, ¿sí? En la naturaleza, en nosotros mismos, ¿sí? El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Entonces es una cosa, nosotros tenemos el gran tesoro que si lo conocemos y lo aceptamos a Él como Señor y Salvador, entra Dios en nuestra vida. Somos habitación de Dios mismo, del Espíritu Santo. Y a veces los cristianos que tenemos años no valoramos, ¿sí?, quién habita en nosotros. ¿Quién habita en nosotros? Pero seguimos. No solamente el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, sino también debemos conocer, ¿sí?, o saber, y ahí entramos en el punto B, 1b, que el Espíritu Santo, cuando vamos al Nuevo Testamento, está llamado de diferentes maneras, ¿sí? Por ejemplo, vamos a encontrar que se lo llama como el Espíritu de Dios, ¿sí?, en el pasaje que leyó hoy Alejandra de 1 Corintios 3, 16, ¿sí?
ahí se lo llama como el Espíritu de Dios. Os habla, el apóstol Pablo especialmente habla del Espíritu del Eterno, o habla del Espíritu de Cristo, ¿sí? Es decir, se lo nombra de diferentes maneras, que también todas esas maneras que se lo nombra, Espíritu de Dios, de Cristo, de gracia, de eterno, nos hacen mención a que nuevamente nos afirma que el Espíritu Santo es parte de Dios, ¿sí? Es una persona, ¿sí? Eso después pueden leer los pasajes, me voy a detener más en la otra parte que quisiera dedicar más tiempo. Y también cuando vamos al Antiguo Testamento, ¿sí? Vamos a encontrar la revelación del Espíritu Santo actuando de diferentes maneras. Por ejemplo, actuando en la creación, ¿sí? ¿Te acordás que en Génesis capítulo 1 dice, por ejemplo, que el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de la tierra? ¿De qué forma? ¿En qué? La persona. Él estaba gobernando sobre la faz de la tierra. Era como una neblina, como un humo, ¿qué? ¿Por qué tiene que ser un humo? Para Dios dice que es una, como persona, es una persona. ¿Sí? Está hablando físicamente como nosotros, pero tiene características de persona. ¿Sí? Vieron que también ahí en Génesis capítulo 1 dice que Dios dijo, hagamos, está en plural, es decir, que está el Espíritu Santo de Dios también obrando ahí, y dice que dan aliento de vida o soplo de vida, ¿sí? En el hombre, la formación del hombre. Es decir, que también lo tenemos al Espíritu Santo actuando en todo el Antiguo Testamento. Si avanzamos un poquito y vamos al punto D, nos damos cuenta también que el Espíritu, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo lo vemos actuando en el pueblo, ¿sí? Cuando actuaba a través de los jueces, ¿se acuerdan? Cuando traía libertad, el Espíritu de Dios llamaba a un juez, levantaba a Josué, levantaba a Débora, levantaba a diferentes jueces. ¿Para qué? Para actuar dentro del pueblo, para dar libertad al pueblo y para que el pueblo volviera a estar en una situación de arrepentirse y de buena relación con Dios, ¿sí? Pero vamos a leer el Evangelio de Juan capítulo 16. Y ahí vamos a entrar en el punto 1e. Que el Espíritu Santo, ¿sí? Y ahí si querés completar las notas, Juan 16. Si querés completar las notas, alguien que quiera leer. Juan 16, versículos 8 y 11. Juan 16, 8 y 11. Cuando Él venga, mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador, quién es inocente y quién recibe el juicio de Dios. ¿Quién es pecador? El que no cree en mí. ¿Quién es inocente? Yo, que voy al Padre y ustedes ya no me verán. Quien recibe el juicio de Dios, el que gobierna este mundo, que ya ha sido condenado. ¿Cuál es la primera obra del Espíritu Santo en la vida del hombre? Convencernos de pecado. Completamos ahí a las notas si quieren. Convencernos de pecado. Aquel que nos llevó al Señor, aquel que nos mostró que estábamos en pecado, aquel que nos dijo un día, mira, tenés que pedirle perdón a Dios, fue el Espíritu Santo. La tarea principal del Espíritu Santo en la vida del hombre es convencerlo de pecado, de justicia y de juicio, dice en la versión 60. ¿Sí? Es decir, mostrarnos de que estamos en pecado, que estamos apartados de Dios y que estamos bajo la condenación de Él. También el Espíritu Santo, ¿qué más debemos saber? Que el Espíritu Santo es prometido a todos los creyentes. Sí, ahí pueden completar en el punto F. Es prometido a todos los creyentes. Dice Hechos capítulo 2. Pedro les contestó: vuélvanse a Dios y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo, para que Dios les perdone los pecados, y así
les dará el Espíritu Santo. ¿Sí? Y en Efesios capítulo 1 dice, gracias a Cristo también ustedes que oyeron el mensaje de verdad, la buena noticia de la salvación, y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios por medio del Espíritu Santo que les había prometido. Es decir, que el Espíritu Santo es prometido a todos los creyentes, es dado a todos aquellos que creemos en Jesús como Señor y Salvador. ¿Para qué? Para que Él produzca en nosotros, y esto está enganchado con el punto G, para que Él produzca en nosotros la maravillosa, la incomprensible a la mente humana de la obra de la regeneración. De la obra de la regeneración. Es decir, es algo que humanamente no podemos llegar a entender. ¿Sí? Pero dice Pablo que después que escucharon el mensaje de la verdad, el Evangelio de la salvación, y habiendo creído fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa que nos ha dado, que es la garantía de nuestra herencia. Es decir, Él empezó en nosotros por medio del Espíritu Santo un proceso de cambio, un proceso maravilloso, un proceso que no podemos llegar a entender, que como dice Pablo en Romanos nos da la posibilidad de llamarlo a Él Abba Padre o Papito, ¿sí? Y que es el Espíritu el que nos da testimonio en nuestro interior de que somos hijos de Dios. Eso es lo que tenemos que saber del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, vos me preguntás, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver con Pentecostés? Ahora vamos a ver qué es lo que pasó en Pentecostés y cómo lo unimos todo. Vamos a leer Hechos capítulo 2. Hechos 2, versículo 1 dice, cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente un gran ruido que venía del cielo como un viento fuerte resonó por toda la casa donde ellos estaban. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y cada uno de ellos, y sobre cada uno de ellos se asentó una. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu hacía que hablaran. Y paramos por acá por un momento. Pentecostés, ¿qué son? Son 50 días después de la Pascua, ¿sí? Todo hombre judío debía respetar las fiestas, pero había 3 que tenía que respetar sí o sí, ¿sí? La Pascua, Pentecostés y los tabernáculos. Eran las 3 básicas que debían respetar, ¿sí? O la fiesta de las semanas, ¿sí? También. Esto podemos leer en Levítico 23 o en Deuteronomio capítulo 16. ¿Sí? Pentecostés significa 50, pues son 50 días. Estaban que, si ustedes se fijan, dice que ellos estaban reunidos. Si lo complementamos a Hechos capítulo 1, ¿sí? El Señor se va, les dice que esperen para ser testigos de que iba a venir ¿quién? El Espíritu Santo, que les iba a dar poder para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahí se quedaron. Ustedes cuando leen Hechos 1 van a ver esos discípulos, con algunos más, con las mujeres, con la madre de Jesús, que estaban expectantes, orando por el cumplimiento de esta promesa. ¿Sí? Estaban ahí reunidos, tal vez porque pensaron en que en ese último momento que ellos estuvieron con Jesús, que habían estado en el aposento alto. ¿Sí? La cuestión es que estaban ahí, reunidos. ¿Sí? Y a la mañana estaban orando y dice que viene un fuerte ruido como una ráfaga de viento, ¿sí?
Se aparecieron lenguas como de fuego, se repartieron cada uno sobre cada uno de ellos. Dice, y fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en lenguas. Y dice la versión 60, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. ¿Sí? Habilidad para expresarse. Y ahí, si seguimos leyendo el capítulo 2, vamos a ver que Pedro se levanta y explica lo que había sucedido. ¿Sí? Y explica en base al profeta Joel, ¿no es cierto? Y si leemos versículos 16 y 17 del capítulo 2, dice, y sucederá en los tiempos, en los últimos días, dice Dios, que derramará de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Sí? ¿Qué es este estruendo como de viento que sopló? Cuando nosotros pensamos en el viento y pensamos en el Antiguo Testamento, especialmente se representa con la vida. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hubo el soplo de vida sobre lo que era Adán y lo que después fue Eva. Es decir, el soplo de vida en el Antiguo Testamento está más relacionado con la vida física. En el Nuevo Testamento el soplo está relacionado con el espíritu que da nueva vida espiritual. Por eso también podemos pensar en el primer Adán, que tuvo ese soplo de vida física, y bueno, y en Jesús tenemos el soplo del Espíritu Santo que nos da vida espiritual, una vida diferente. Cuando pensamos en el fuego, ¿sí? En el Antiguo Testamento se representaba con la presencia de Dios. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel iba de día la nube que le hacía sombra y lo guiaba, y de noche ¿qué era? La columna de fuego. ¿Sí? También la salsa. La salsa ardiendo de Moisés está representada con la presencia de Dios. En el Nuevo Testamento también está representado con la presencia de Dios, pero con más hacia lo que sería la santidad o lo que purifica, ¿no es cierto? Por ejemplo, nuestras obras van a ser probadas como por fuego, pero no quiere decir que nos van a pasar por fuego ardiendo, sino que ante la presencia de Dios, ¿sí? Que purifica, que es santidad, va a realmente prevalecer lo que fue hecho con sinceridad y lo que fue vano, ¿no es cierto? Por lo tanto vemos que hay una manifestación de Dios, ¿sí? En esos cristianos. Es decir, está la presencia de Dios que se manifiesta, está la presencia de Dios que se manifiesta de una forma santa, de una forma que trae santidad, de una forma que purifica, ¿sí? A tal punto que dice que cada uno hablaba de la lengua que el otro le entendía. ¿Sí? Cada uno hablaba porque recordemos que en Jerusalén en ese momento habían venido judíos para adorar de todos los lugares, porque tenían que cumplir con la ley, tenían que estar en Jerusalén. Entonces Jerusalén estaba sobrepoblada, ¿sí? De judíos que habían venido a Jerusalén. Entonces había algunos que hablaban otros idiomas, pero dice que cada uno escuchaba hablar en su propia lengua. La cuestión es que el Espíritu Santo desciende, y ahí es Pedro cuando predica, ¿sí? Cuando predica, explica lo que sucede, explica que todo eso que sucede es conforme al plan y al propósito que Dios tenía de antemano. ¿Y te acuerdas cuando Jesús le dice a Pedro que él iba a tener las llaves?
del reino para abrir el reino de los cielos. Cuando Pedro le confiesa, tú eres el Cristo, ¿sí? Le dice que él iba a tener la llave para abrir el reino de los cielos, ¿no es cierto? Y lo hizo con esta prédica, porque acá se convierten, pasa la aclaración que él hace y al llamado, se arrepienten, dice la palabra, más de 3.000 personas, o como 3.000 personas. Y estas 3.000 personas se sobreentiende por los comentaristas que son todos judíos que estaban ahí en Jerusalén y que habían ido para hacer su sacrificio, para cumplir con su ritual. Y es el mismo Pedro que después, ¿sí?, en el capítulo 8 se encuentra con algunos samaritanos y ora por ellos para que reciban también el Espíritu Santo, porque eran samaritanos que se habían quedado, ¿no es cierto?, en algunas cosas. Y es el mismo Pedro que después, en el capítulo 10, se encuentra en casa de Cornelio, ¿te acordás? Ahí ya no había judíos, ahí ya no había samaritanos. Ahí ¿quiénes estaban? Los gentiles. No. Sí, los gentiles, porque estaba en casa de Cornelio. Cornelio era romano, estaban los gentiles. Y Pedro predica, y también ahí él abre las llaves del reino, y los gentiles también reciben el Espíritu Santo. Y tenemos ahí la gran obra del comienzo de la iglesia. El Espíritu Santo que desciende y que comienza la iglesia. Por eso ahí quiero que completen en sus notas, porque esto es muy importante. El Espíritu Santo vino al mundo a fin de permanecer aquí todo el tiempo de la gracia, a fin de darnos poder para el cumplimiento de sus propósitos. ¿Sí? Esto está en el punto 2a. El Espíritu Santo vino al mundo a permanecer. Él va a estar con nosotros todo el tiempo de la gracia. Es más, dice Pablo en Tesalonicenses que Satanás no está obrando en toda plenitud, porque el que lo está frenando es la presencia del Espíritu Santo de Dios en el mundo a través de su iglesia. Sí. Eso es lo maravilloso que empezó a ocurrir en Pentecostés. La presencia del Espíritu Santo. ¿Sí? Pueden leer ahí en sus notas 1 Corintios, Hechos 1:8, que es la promesa del Señor Jesucristo, y Efesios capítulo 2, ¿sí?, cuando dice que ya no somos ni extranjeros, sino ahora somos parte de la familia de Dios. ¿Sí? Y como parte de la familia de Dios nos vamos edificando unos a otros. ¿Para qué? Para morada, ¿sí?, del Espíritu Santo de Dios, para ser templo donde more el Espíritu Santo de Dios. Y en segundo lugar también el día de Pentecostés nos hace pensar, y ahí pueden completar si quieren el punto B, que comienza la formación de la iglesia. Con la venida del Espíritu Santo comienza la formación de la iglesia. En el Antiguo Testamento tenemos figuras de la iglesia, y podemos decir también que ya el pueblo de Dios se empezó a formar con Abraham, ¿no es cierto? Pero en Hechos capítulo 2, con los samaritanos en el capítulo 8, con los gentiles en Hechos 10, ya está la iglesia que se está formando como cuerpo y como lugar donde habita el Espíritu Santo de Dios, donde se empieza a cumplir esa promesa que Jesús le había dicho a los discípulos, que cuando se juntaban y estaban por lo menos 2 o 3 reunidos en su nombre, Él estaba ahí. Amén. Y es como que Pablo toma esa idea, ahí léalo después en Hechos en Efesios capítulo 2, versículo 19, es como que Pablo toma esa idea y dice: la iglesia se va edificando, ¿para qué? Para morada del Espíritu Santo. Este es otro gran privilegio que no lo valoramos. El primero era que no valoramos quién es el que está en nosotros. Y a veces tampoco valoramos
de que el Espíritu Santo vino para permanecer en nosotros y para ayudarnos también como iglesia. ¿Sí? Para ayudarnos como iglesia. Ahora quiero ver también en tercer lugar, pensar, ¿sí?, en cómo veían o cómo experimentaban, mejor dicho, más que ver, cómo experimentaban los cristianos del Antiguo Testamento. ¿Sí? O cómo veían o cómo obraba en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? ¿Cómo experimentaban antes de Pentecostés los cristianos o los creyentes, vamos a la palabra creyentes, cómo experimentaban los creyentes el Espíritu antes de Pentecostés? ¿Por qué? Imaginemos por un momento, ¿sí? Tal vez no es una ilustración plena, pero a ver si me puede servir para lo que quiero que pensemos. ¿Sí? Cuando se va a construir un dique en un río, ¿sí?, y se hace un embalse, ¿no es cierto? Antes del dique, o mientras que se está haciendo el dique, los pueblos que están después de la corriente o en el trayecto del río, disfrutan de todos los beneficios del río. Es decir, disfrutan de la pesca que pueden tener en el río, disfrutan del agua del río, disfrutan de pasear en el río, disfrutan de todo lo que les trae el río en sí. Ahora, ¿qué pasa cuando yo construyo un dique o una represa y construyo y pongo turbinas? De ese río, ¿qué saco? Saco también algo más de todo lo que disfruté. Saco energía. ¿Sí? Entonces, a veces mirar cómo los creyentes del Antiguo Testamento o antes de Pentecostés experimentaban el Espíritu Santo nos va a servir para darnos cuenta realmente del gran potencial que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque si ellos tenían eso antes, nosotros ahora que tenemos las grandes turbinas, ¿cuánto más podemos disfrutar de ese río de Dios que puede haber en nuestra vida? ¿Sí? Porque el disfrute está, pero tenemos mucha más bendición ahora. ¿Sí? Mucha más bendición. Es decir, antes de Pentecostés los creyentes disfrutaban de una manera, nosotros ahora tenemos más plenitud, tenemos más energía, podemos disfrutar de ese río de Dios en nuestra vida mucho más. Ahora, ¿cómo lo disfrutaban ellos antes? ¿Sí? Y ahí entrando en el punto 3, ¿sí?, 3a, podemos ver que los creyentes del Antiguo Testamento estaban conscientes de que el Espíritu Santo de Dios como creador y como sustentador. Es decir, cuando nosotros leemos los Salmos, nos vamos a dar cuenta que ellos reconocían a Jesús, a Dios, y al Espíritu Santo como creador, como el Espíritu creador, como el Espíritu sustentador de todas las cosas. Hermanos, amigos, ahí tienen Job capítulo 33, versículo 4, que es cuando Eliú le va y dice: el Espíritu de Dios me ha hecho, el aliento del Todopoderoso es el que da vida. ¿Sí? Y cuando vamos a los salmos vamos a darnos cuenta, como el Salmo 104 o otros salmos, que el salmista reconocía y era consciente de que el Espíritu de Dios era un espíritu creador, era un espíritu sustentador. Ahora, a veces a nosotros nos cuesta darnos cuenta de que el Espíritu de Dios es un espíritu creador y sustentador. Avanzamos un poquito también. Los creyentes del Antiguo Testamento también experimentaban la morada del Espíritu Santo. ¿Sí?
la morada del Espíritu Santo, es decir, tal vez era una morada para hacer una tarea determinada, ¿sí? El caso de los jueces, venía el Espíritu Santo para morar en el juez para la tarea de libertarlo, o en el caso de Rahab o en el caso de Ruth, es decir, ¿para qué? Para llevar la tarea adelante. Estos creyentes del Antiguo Testamento disfrutaban de la morada. Si seguimos un poquito más, podemos ver que los creyentes del Antiguo Testamento también disfrutaban de la presencia del Espíritu Santo. Ahí yo les puse como referencia el Salmo 139, donde dice: ¿dónde puedo esconder de tu presencia? ¿Dónde me puedo esconder de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí vos estás. Si desciendo aún al Seol, ahí vos también estás. Es decir, ellos eran conscientes y disfrutaban de la presencia de Dios. Ellos sabían que Dios estaba presente, que estaba presente con ellos. Los creyentes del Antiguo Testamento también experimentaron el Espíritu de Dios como consejero, como maestro. Ahí lo tenemos en el punto D, ¿no es cierto? Como consejero o como maestro. Esdras, cuando está hablando y Nehemías lo escribe en el capítulo 9, dice que el Espíritu de Dios los estaba instruyendo. Y en el mismo capítulo 9, 2 veces lo dice, lo estaba instruyendo, y ellos reconocían de que el Espíritu de Dios era el que los instruía, el que los guiaba, el que les mostraba, en base a los libros que ellos leían del Antiguo Testamento, les revelaba, ¿sí? Les aconsejaba qué es lo que tenían que hacer. Dones como las artesanías o las habilidades eran dones de Dios. Fíjate qué interesante el pasaje de Éxodo 31, cuando Moisés necesita a alguien para trabajar en la preparación del templo. Dios le dice: busca fulanito y fulanito de tal, que el Espíritu de Dios les dio sabiduría, inteligencia, conocimiento y toda clase de arte para elaborar los diseños en oro, plata, y sigue el pasaje, que tenían que preparar para el templo. Es decir, que ellos consideraban que aún las artesanías, sus habilidades artísticas eran dadas por el Espíritu de Dios para el servicio, eran dones del Espíritu Santo. También los creyentes del Antiguo Testamento experimentaron la llenura del Espíritu, ¿sí? Era para casos, ¿sí?, específicos que ellos tenían que hacer, ¿sí?, para denunciar valientemente la maldad, como los profetas, ¿sí?, que recibían el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para esa determinada tarea, para declarar al pueblo que tenían que arrepentirse, que estaban en pecado, que estaban bajo la condenación de Dios. Los santos también del Antiguo Testamento o de antaño experimentaron la victoria que les daba el Espíritu y la presencia del Espíritu de Dios en sus vidas. Ahí tiene en sus notas el pasaje de Ageo, cuando dice que el Espíritu de Dios era el que les daba fortaleza, ¿sí?, para no temer. Y Zacarías 4 dice que la victoria la tenemos no con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas del Espíritu Santo de Dios en uno. Y el último, porque podemos citar un montón y seguir, que algunos creyentes del Antiguo Testamento estaban capacitados por el Espíritu para hacer obras extraordinarias. Ahora, yo cuando pensaba esto digo, fíjate esto, y miremos un poquito nuestras notas, las palabras que completamos. Es decir, los creyentes del Antiguo, antes de Pentecostés, consideraban que el Espíritu de Dios era creador y sustentador de sus vidas. ¿Creemos nosotros que el Espíritu de Dios es sustentador de nuestras vidas? Amén. ¿Pero vivimos en coherencia a eso? Fíjate, los creyentes del Antiguo Testamento experimentaban la morada y la presencia del Espíritu Santo.
Si ellos lo hacían antes, nosotros hoy en día que tenemos la gracia mayor, ¿realmente disfrutamos la morada y la presencia del Espíritu Santo? Ellos antes de Pentecostés consideraban que aún las capacidades que tenían y las habilidades eran dones del Espíritu Santo. Nosotros consideramos hoy en día que lo que tenemos y vivimos en coherencia. Porque ¿qué pasa? A veces lo sabemos intelectualmente, pero de ahí a vivirlo hay un gran trecho. Y Dios no nos pide que conozcamos, sino nos pide que vivamos. Fíjate, los creyentes del Antiguo Testamento experimentaban la llenura del Espíritu Santo y eso les daba valor para denunciar la maldad al mundo. Y nosotros a veces no hablamos ni siquiera para dar testimonio del Señor. Los creyentes del Antiguo Testamento experimentaban la victoria sobre el temor por la presencia del Espíritu Santo. Y los creyentes del Antiguo Testamento estaban capacitados para hacer obras extraordinarias por el Espíritu Santo. Y nosotros a veces decimos, no puedo. Nos damos cuenta que hay diferencia entre conocer y hacer. Esos creyentes del Antiguo Testamento antes de Pentecostés conocían y hacían. Y eso que les faltaba, la gran turbina en el río, la gran energía que tenemos nosotros de la permanencia en nuestras vidas del Espíritu Santo de Dios. Porque la gran bendición de Pentecostés es que el Espíritu Santo ahora habita, hace morada permanente en la vida del cristiano. Y todo esto que antes era un reflejo y que vimos, hoy deja de ser reflejo. Que antes era como una sombra, ahora es una plena realidad. Pero va a ser plena realidad cuando lo empecemos a experimentar. Y para terminar vamos a ver el punto 4 que dice, ¿cómo mora el Espíritu Santo en nosotros? Esto a modo de introducción, el domingo vamos a seguir. ¿Cómo mora? Volvemos, porque va a ser el versículo lema de estos domingos. 1 Corintios 6, 19. ¿No saben ustedes que son templo del Espíritu Santo? ¿Y que ustedes no son sus propios dueños? La morada del Espíritu Santo, ahora si querés completar ahí en las notas, su morada es mucho mejor. Es mucho mejor. ¿Sí? El Señor le dijo a los discípulos, les conviene que yo me vaya. Les conviene. Y los discípulos habrán pensado, pero ¿cómo nos conviene? Sí, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, va a venir el Consolador, el otro que los va a ayudar. Yo los estuve ayudando hasta ahora, pero va a venir el Consolador, el que no va a estar al lado de ustedes. ¿Va a estar dónde? Dentro de ustedes, en permanencia en ustedes. No va a venir por un tiempo como estuve yo 3 años. Va a estar en ustedes. ¿Sí? Y a mí esto me hace ruido, por eso yo puse que su morada es mucho mejor. Porque él dice, les conviene. Como que la bendición que tenemos hoy, ¿sí?, es ese poder, es la misma presencia de Dios adentro nuestro. Les conviene. ¿Por qué? Porque fíjate esto, el Dios que es santo, 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 3 veces santo, hace morada en alguien, no se embosca en alguien como yo, que soy un desastre, que soy pecador.
Fíjate si no es mucho mejor. En segundo lugar, ahí en el 4, su morada tiene grandes implicancias para nuestra vida. Porque justamente el Dios santo, 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 dentro de alguien como yo, que soy un desastre y que tengo mis luchas y que tenemos nuestras caídas y que vamos, ¿sí? Tiene que traer grandes cambios. En primer cambio, ahí lo tenés en las notas, ¿no es cierto? Es nuestra identidad tiene que estar en Él, es en Él. ¿Sí? Él que está en nosotros define lo que yo soy. ¿Sí? Soy hijo de Dios comprado por gran precio. Le pertenezco a Él. ¿Sí? Romanos 8:15 dice, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, tenemos una nueva identidad ahora. Somos hijos de Dios. ¿Sí? Y cuando el hijo se mueve por la casa del padre, ¿cómo se mueve? Con autoridad. ¿Eh? Con autoridad. Con autoridad. No pidiendo permiso. ¿Sí? Cuando un hijo se mueve por la casa del padre, se mueve con autoridad. Porque es el hijo del dueño de la casa. Y nosotros somos hijos de Dios. Nuestra identidad somos hijos del dueño de todas las cosas, del soberano. La otra implicancia que tiene que traer a nuestras vidas es que Dios nos ha dado una relación más personal, porque está Dios mismo dentro de nosotros. El Espíritu Santo es más conveniente, ¿por qué? Porque no está caminando como Jesús estaba con los discípulos. Él está ¿dónde? Dentro de nosotros. Y como iglesia está entre nosotros. Es una relación más personal que tenían los discípulos con Jesús. Porque está dentro de nosotros. ¿Sí? Una relación más personal. En tercer lugar, Cristo en nosotros es nuestro mayor consuelo en el dolor. Fíjate que dice el Señor en Juan 14:16, que dice, yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero ustedes sí le conocen porque mora con ustedes y estará con ustedes. Es decir, ¿Él qué va a ser? El consolador. Esta es una gran implicancia, porque Él está dentro de nosotros para consolarnos, para calmar nuestro dolor. ¿Sí? Otra implicancia es que el Espíritu nos dará o nos ayuda a entender su palabra e interceder por nosotros. ¿Sí? Léanlo después nuevamente el pasaje de Juan 16, 13. Dice que el Espíritu nos va a llevar a toda verdad. ¿Sí? Nos dará cuenta, ¿sí? Nos hablará todas las cosas, ¿sí? Aún lo que está por venir. El Espíritu es el que nos ayuda a entender la palabra de Dios, a comprenderla. ¿Sí? ¿Te acordás Pablo cuando llega a Filipos, se encuentra con Lidia? ¿Te acordás? La que hacía los teñidos, ¿sí? Y se encuentra con ella y dice la palabra, léelo, es muy lindo ese pasaje, dice que Pablo habla, la palabra y el Espíritu revela. Es decir, los dos trabajando juntos, la palabra y el Espíritu, la palabra y el Espíritu. Una sin el otro no pueden tener, la palabra y el Espíritu. ¿Sí? Ahí están trabajando juntos. Y el Espíritu es el que nos revela la palabra, es el que intercede por nosotros, Romanos capítulo 8, para que nuestras oraciones sean agradables y perfeccionadas ante Dios. Y en quinto lugar, la morada del Espíritu debe afectar
nuestra manera de vivir. Es decir, si el Espíritu mora en nosotros, debemos vivir de acuerdo, conforme al Espíritu de Dios. Y para terminar, el último punto ahí del 4, su morada es siempre, siempre con nosotros. Si pecamos o nos apartamos, el Espíritu se puede entristecer, pero está siempre con nosotros. ¿Sí? Desde el momento en que creímos en Él como Señor y Salvador, entra el Espíritu Santo en nuestra vida. Y Él está siempre con nosotros, para morar siempre en nuestra vida. ¿Sí? Esta es la gran bendición de Pentecostés, que vino el Espíritu Santo para estar siempre con nosotros. Para que cuando miramos el Antiguo Testamento podamos ver cómo experimentaban los creyentes antes de Pentecostés. Pero nosotros hoy tenemos mucha más bendición. Estamos en la gracia. Y si ellos lo disfrutaban de esa manera, nosotros tenemos que tener mayor disfrute. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué hay en mi vida, en tu vida, que a veces no dejamos que el Espíritu, ¿sí?, haga una morada plena? Porque Él ya mora, pero no haga una morada plena. No haya plenitud. Eso vamos a charlar un poquito el domingo que viene, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La gran bendición es que el Espíritu, Dios mismo, el Dios santo, 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 habita en alguien que es imperfecto en nuestras vidas. Vamos a inclinar las cabezas, vamos a orar. Señor, te queremos dar las gracias. Padre, gracias porque un día tu Hijo murió en la cruz por nosotros. Gracias, Padre, porque un día, por amor a nuestras vidas, mandaste a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros. Gracias, Padre, porque Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero gracias, Padre, porque Él resucitó, porque Él vive. Y Él se fue, Padre, a los cielos. Está a tu diestra intercediendo por nosotros. Pero gracias, Padre, porque vos enviaste tu Espíritu Santo. Y Él habita en nuestras vidas. Él hace morada, habitación en cada una de nuestras vidas. Gracias, Padre, por esa bendición. Gracias por esa gran bendición que tenemos. De que un Dios santo, santo, santo habita en alguien imperfecto, como soy yo, como somos nosotros. Padre, perdonanos porque cuando entras en nosotros y estás en nosotros, ves cada cosa, Señor. Te enterás de cada cosa. Padre, perdonanos y ayúdanos a que realmente vos puedas morar, habitar plenamente en cada rincón de nuestra vida. Que no haya ningún cuarto reservado, Señor, que vos realmente estés habitando por todos lados. Señor, ayúdanos, te necesitamos. Señor, que así como esos creyentes del Antiguo Testamento experimentaban el Espíritu tuyo obrando en ellos, que nosotros hoy podamos también disfrutarlo mucho más. Señor, ayúdanos, asistirnos, Señor, te necesitamos. Y Padre, todo esto te lo pedimos y oramos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.